nosotros como iglesia de San Felipe apoyamos la obra en Cuba, si usted no lo sabía. Usted puede mirar ahí el mapa que tenemos afuera, ahí se va a dar cuenta que Cuba está dentro de nuestras obras misioneras que apoyamos, con nuestras oraciones y con la ofrenda misionera que ustedes entregan. La ofrenda misionera que van a entregar hoy, parte de eso se destina para apoyar la Iglesia Alianza en Cuba, junto con la Iglesia del INSE, que es la iglesia, digamos, que está supervisando, ayudando, aconsejando allá a nuestros hermanos en Cuba, porque hay mucha necesidad. Y en esta mañana está con nosotros el presidente de la Iglesia Alianza de Cuba, el pastor Joel Magdaleno. Él nos acompañó hace un par de años cuando tuvimos la Noche Cubana, ¿se acordarán ustedes? ¿Cuántos no estuvieron en la Noche Cubana? A ver, levanten la mano. Un buen grupo. Quiere decir que muchos de ustedes han llegado a la iglesia después de ese tiempo, y quizá otros se quedaron en casa viendo televisión. Pero el pastor Joel estuvo también hace poco, el año pasado, con nosotros predicando, y hoy lo tenemos nuevamente para que nos comparta la palabra del Señor. Así que vamos a recibir cariñosamente a nuestro querido pastor Joel Magdaleno. Bendiciones, hermano. Es un gozo y un privilegio tener la oportunidad de estar acá. Escuchaba de recordar de la Noche Cubana. Y pastor, si hay tanta gente que no participó en la Noche Cubana, hay que hacer otra Noche Cubana. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar acá y personalmente también poder agradecer el apoyo que esta iglesia brinda a la obra allá en Cuba. La realidad económica en Cuba es bien difícil y eso trae como consecuencia que aunque las iglesias crezcan, siempre resulta deficiente el que una iglesia pueda sostener totalmente en su necesidad a las familias pastorales. De ahí que agradecemos el apoyo que en este sentido se brinda de las iglesias, de algunas iglesias de acá de la Alianza Peruana, incluyendo a esta iglesia. Y también por la oración. Yo no sé cuántos de los que están aquí oran por Cuba. A ver, mejor lo pregunto de otra manera. ¿Cuántos van a orar por Cuba? Eso anima más, ahora sí. De verdad, muchas gracias, hermanos. Saludos de la iglesia aliancista, saludos de mi familia, mi esposa, mis hijos, que están orando cada día. Ellos saben que yo iba a estar hoy acá en estos 3 servicios y créanme que van a estar orando, han estado orando por este tiempo. Entonces yo quiero compartir algo, también un poco más de la realidad de cómo se desarrolla y para ello tomar como base el libro de Efesios, capítulo 4. Quiero invitarles a ir ahí. Cuando uno viene acá no solo es renovado en el sentido de salir de las presiones y de los desafíos propios de la realidad cubana para llevar el ministerio, sino que se disfrutan de algunas otras cosas como del clima. Algunos dicen que el clima no es bueno, pero para nosotros sí es muy refrescante estar estos días acá, porque allá estamos en pleno verano. Estos meses son los meses de Sadrach, Mesach y Abednego en Cuba. Está el horno allá. Uno disfruta. No podría estar yo con esta ropa en un culto allá, a no ser que quiera derretirme, porque sería imposible. Y así que estamos disfrutando esto y se disfruta también la comida. Muy bueno disfrutar de la comida. Yo decía que cuando yo vuelvo a Cuba y empiezo a hablar de ceviche, anticucho y esas palabras, me pregunto si estoy hablando en lengua. No se entiende el asunto ese allá. Pero yo sí he disfrutado muchísimo. Y yo decía, hay solo una pequeña diferencia entre la comida cubana y la comida peruana. Acá en Perú uno come hasta que el cuerpo dice ya, ¿verdad? En Cuba tú comes y el cuerpo te dice ya. Efesios capítulo 4, versículo 11, leemos ahí la palabra del Señor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos un momento. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es luz en medio de un mundo de tanta oscuridad y rogamos que tu palabra ilumine nuestro entendimiento para seguir siendo guiados por ella en medio de la vida que vivimos. En Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Los cubanos hablamos rápido, gesticulamos bastante, así que yo trato de cuidar eso un poco, pero de repente se me puede ir que hable bastante rápido. Espero que no. Hoy quiero compartir un poco de la bendición de ser parte de la iglesia. Pablo está hablando de cómo Dios ha diseñado la iglesia. Y creo que sería bueno recordar primero que nada que la iglesia es un regalo, es una bendición. Yo no sé cuántos despiertan cada día animados en el corazón de que en un mundo que nosotros sabemos que se destruye, en un mundo donde hay tanta gente que puede morir instantáneamente sin Cristo, nosotros tenemos ya la esperanza de que somos parte del pueblo escogido de Dios, parte de este pueblo especial que Dios está levantando de todas las naciones de la tierra. Somos parte de la iglesia del Señor, somos parte de ese pueblo que sí tiene esperanza, que sí tiene fe, que sí sabe que hay un Dios y que sí sabe que hay vida en Él. Así que eso es un regalo, amado. Es un regalo. En el momento que creímos en Cristo hubo un cambio radical y dejamos de ser gente sin esperanza, sin Dios, gente sin saber cuál es el rumbo correcto de la vida. Pasamos a ser gente que ahora conoce de la vida, conoce al dador de la vida, tiene una relación con Él. Ahora, todo eso es un regalo, y es verdad. Pero juntamente con ese regalo, Dios nos ha encargado algo, y es lo que la Biblia lo llama la gran comisión: compartir este glorioso evangelio. Compartir esta palabra de esperanza para que los que no le conocen, como nosotros estuvimos antes, también puedan saber que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Yo no sé cuántos de los que están aquí están felices de que un día le predicaron de Cristo. Ahora, ese regalo también hay otros que lo necesitan. Así que el desafío de nosotros es a compartir el evangelio para que otra gente conozca a Cristo, sobre todo en el mundo de hoy, donde se habla de un mundo post-cristiano, algunos dicen hasta anticristiano, pero no importa cuáles sean los criterios, cuál es la realidad, hay muchas promesas de la palabra que nos enseñan claramente de que Dios está dispuesto a seguirse manifestando. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La clave es que haya hombres y mujeres dispuestos a reflejarlo. Lo tangible, lo necesario, lo imperante en este tiempo es que podamos reflejar a un Cristo real, que la gente pueda ver a través de nosotros que el Cristo, el Dios en el que nosotros creemos, es un Dios real, que no meramente está en el concepto, sino que está en cada área de nuestra vida y se materializa, se manifiesta en cada cosa que hacemos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dentro de este diseño de ir alcanzando a otros y establecer la iglesia y que la iglesia crezca, uno va encontrando que la iglesia, según la Biblia, tiene un diseño. Hay un diseño de cómo Dios está llamando a su iglesia a movilizarse y a existir. Y es lo que la Biblia expresa aquí en la forma de los versículos 11, que establece desde apóstoles hasta maestros una línea de lo que podríamos llamar el liderazgo de la iglesia, aquellos que Dios levanta para liderar la iglesia, para encauzar la iglesia, pero la palabra expresada en la porción de la Escritura, versículo 12, la función, el propósito de todos aquellos que van descubriendo su don, que se disponen a servir al Señor, que se deciden a hacer aquello que Dios les ha llamado a hacer, tiene que ver con perfeccionar a los santos. El propósito de Dios de todos aquellos que levanta es perfeccionar a los santos. Y evidentemente después dice que el propósito del perfeccionamiento de los santos tiene que ver con la obra del ministerio. Ahora, cuando uno habla de perfeccionar, evidentemente habla de equipar, habla de preparar, habla de levantar, incluso la raíz original implica la idea hasta de reparar. Cualquiera que sea el caso, la idea de Dios es que estemos listos para hacer la obra, que nosotros hayamos crecido, me parece que voy a empezar a inventar palabras, hayamos crecido lo suficiente
como para que hagamos lo que Dios espera que nosotros hagamos. O sea, al final la idea es que no seamos niños fluctuantes, llevados y arrastrados por todo viento de doctrinas o de conceptos. O sea, hay un propósito para los que quieren servir al Señor, y es que ellos sean parte de toda esa gente que Dios está movilizando para perfeccionar a los santos, para ayudar a los que vienen, atenderles, encaminarles, prepararles y que ellos puedan servir en el ministerio y en la obra. Ahora, el gran desafío, y a veces un problema, es que nosotros estamos llamados a ministrar, a servir, a perfeccionar en una obra que tiene todo su diseño ya hecho. Y ahí por eso el desafío es ese, y el problema es que a veces terminamos haciendo las cosas a nuestra propia manera. Y Dios nos ha dejado claro por su palabra que Él ha diseñado el curso de su iglesia. Efesios dice, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Si nosotros vamos a ser eficaces en la tarea de perfeccionar a otros, de ayudar a otros, de encaminar a otros y de servir de la manera correcta, como Dios espera, entonces una de las cosas principales que necesitamos entender es cómo hacerlo según el propósito, diseño y plan del Señor. Y encauzando esto en una y otra cosa, es elemental que cuidemos nuestra relación con Dios. Porque cuando estamos con Él, o sea, la clave es preguntárselo. Pero la Biblia nos enseña evidentemente que eso no se trata de un solo hablar, sino de una expresión de vida que manifiesta un interés real en la relación con Dios, lo suficiente como para tomarse el tiempo y escucharle. Porque es en el día a día, es en el momento a momento donde Dios nos irá guiando para entender cómo vivir en el diseño, propósito y plan del Señor para cada día de nuestras vidas. Así que de eso se trata. Si nosotros vamos a ser efectivos para servir al Señor, clave, importante, innegociable es la relación con Dios, que en términos prácticos se traduce con nuestra vida devocional, la oración, esas cosas que no pueden faltar en nuestra vida y que a veces están descuidadas. Porque, repito, yo no estoy hablando meramente de tomarse un momento y de orar y hacer algo de vez en cuando y acercarse a la Biblia, tomarse algún momento de vez en cuando. Estoy hablando de gente que es seria, que es profunda, que es comprometida y que lo manifiesta con una vida, sea de oración o de lectura de la palabra, de manera profunda y sostenida. Porque el problema de la iglesia hoy no es que no ora, ¿verdad que no? Aquí todo el mundo, todos los cristianos oran, aunque sea una vez al mes, ¿verdad que sí o no? Por lo menos en Cuba es así, no sé, aquí a lo mejor no se da eso. Y la gente lee la Biblia. No sé si ha escuchado la historia de la señora que su pastor un día la ve que estaba expresándose un poco mal y le preocupa. Entonces una de las preguntas que le hace es, señora, ¿y está leyendo la Biblia? Y entonces le dice que no, porque había perdido sus espejuelos, sus lentes. Entonces el pastor la anima, pídele a Dios y trate de leer la Biblia hasta que encuentre sus lentes. Cuando decide un día abrir la Biblia, los espejuelos estaban dentro, los lentes estaban dentro de la Biblia. Entonces hay gente que se descuida tanto que le pasan cosas como esa. Por si acaso esa señora es cubana, no es de acá. Acá no pasa eso. Pero la realidad es que nosotros tenemos que cuidar la relación con Dios si queremos ser hombres y mujeres que sirvan a Dios eficazmente. En la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tenían un llamado y tenían el temor y todo esto de entender que estamos llamados a hacer algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Porque servir al Señor no se trata de hacerlo en nuestra propia capacidad. No tiene que ver con nuestro intelecto, no tiene que ver con todas esas cosas que pueden ser usadas, pero que van más allá de todo eso. Entonces, evidentemente siempre hay una lucha, pero hay que rendirse, hay que servir. Si queremos ver a Dios usándonos, si queremos realmente vivir el propósito para el cual existimos, tenemos que rendirnos al servicio de Dios y eso evidentemente pasa por tener una vida de oración sólida. Alguien dijo, si no cumplimos nuestro propósito acá, no justificamos nuestra existencia en la tierra. Entonces tenemos que hacerlo porque es el propósito y el plan de Dios para nosotros. Pero aunque hay muchos ejemplos, yo solo quiero citar uno, pero sí recordar una promesa de la palabra
y es que a muchos hombres que Dios llamó a lo largo de la Escritura, y encontramos expresión de eso en lo que se conoce como la Gran Comisión, a muchos Dios les dijo las mismas palabras que Jesús dijo al final de la Gran Comisión: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la garantía de ser efectivo se trata de tener una relación, la presencia de Él con nosotros por medio de su Espíritu, y que a nosotros evidentemente mostramos de que eso es tan importante que nos tomamos tiempo cada día para estar con Él, para buscarle a Él, para escucharle a Él, porque eso es clave y es determinante si nosotros, repito, queremos ser siervos del Señor. Un ejemplo de eso aparece en Hechos capítulo 6. Vemos los inicios de la iglesia, verso 1 al 4, vemos los inicios de la iglesia ahí y vemos cómo la iglesia estaba avanzando, y aunque el ejemplo tiene que ver con el desarrollo del ministerio, no solo toca a los que quieren servir al Señor o al liderazgo, porque el llamado a tener una relación con Dios es a todo aquel que quiere conocerle. Pablo, un hombre que escribió cartas como la de Efesios que estuve citando, él tarde o temprano, hablando de toda su vida, dijo que era nada, lo más importante para él era conocerlo a él, conocer a Cristo. Así que eso tiene que ser también el anhelo de nuestro corazón. ¿Qué pasaba acá en Hechos capítulo 6? Pues bien, se presenta el cuadro, hombres que estaban sirviendo al Señor, y la iglesia comienza a existir y avanzar. Probablemente todos sabemos cómo va creciendo la iglesia, 5.000, 3.000, el avance de la iglesia era fenomenal. Todos queremos ver eso, servir al Señor y ver éxito, ver que las cosas nos resultan, pero juntamente con el avance de lo que queremos hacer, siempre habrá el riesgo a una agenda cada vez más compleja, cada vez más demandante, cada vez más llena. Y eso implica que hay cosas que terminan a veces siendo descuidadas, y tristemente en muchos casos, una de las cosas que es descuidada es la relación con Dios. Y ojo, que no solo tiene que ver con el liderazgo, sino también tiene que ver con la vida diaria. Porque también en la vida diaria, la vida se vuelve cada vez más demandante, es cada vez más agitada la vida, y eso trae como consecuencia que frases como "el tiempo no me alcanza" se vuelvan célebres, ¿verdad que sí? No escuché amén. Lo que pasa es que eso pasa en Cuba, aquí no pasa. Acá no, acá la vida todo es calmada, hay tiempo para todo, ¿verdad? Vivimos en esa realidad, y ahí siempre habrá el riesgo de descuidar cosas porque el tiempo parece que o está siendo mal administrado o se vuelve de mucha tensión, cosas que a veces sí son muy reales. ¿Cuál es la preocupación con respecto a eso? Decía, es que descuidamos cosas importantes como la relación con Dios. Acá en Hechos capítulo 6 vemos ese caso. El contexto en el que ocurre tiene que ver con el ministerio. Pero repito, pasa a todas las áreas. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Bueno, la iglesia estaba creciendo, todas las cosas iban bien, y de repente empieza una queja porque las viudas de los griegos no eran bien atendidas como las viudas de los judíos. Así que en esa realidad se presenta la queja, y la queja llega hasta el liderazgo de la iglesia, los apóstoles. Y ellos tienen que tomar una respuesta. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí quieren ver creciendo aún más a la iglesia? Siempre es el anhelo de nuestro corazón cuando servimos al Señor ver que las cosas resulten. Ahora, los apóstoles tenían que tomar una decisión. O atendemos la necesidad o ¿qué hacemos? Y ellos nos dieron un legado de prioridades muy importante que no podemos olvidar nosotros. Verso 2, ellos dicen esto: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el versículo 4 añade algo a esto de la palabra. Después de pasar por el verso 3 y decir a quienes debían escoger, Pedro dice, escojan pues, y verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dos pilares fundamentales que no puede faltar en el corazón y en la vida diaria de todo hombre o mujer que quiere servir al Señor y que quiere tener una relación seria y sólida con Él. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Alguien puede decir fuerte conmigo oración y palabra? Son dos cosas esenciales. Si queremos ser efectivos al ministrar la palabra, al compartir la palabra, desde cualquier posición, desde el púlpito o personalmente cuando lo hacemos, la oración es elemental. La relación con Dios es clave, porque son las dos cosas sobre las que se debe sostener todo hombre o mujer que quiere servir al Señor. Así que ahí encontramos ese ejemplo de manera muy determinante. Yo no sé si la vez anterior tuve la oportunidad de compartirles
creo que sí compartí de mi testimonio, no recuerdo cuántas cosas habré compartido, pero quiero actualizar un poco de la realidad cubana, porque para nosotros ha sido muy elemental el entender cómo Dios nos guía en la medida que nosotros nos interesamos por cuidar la relación con Él. Tomamos en serio esto de buscar a Dios, porque Él dice, y me buscarán y me hallarán, pero hay que meterle todo el corazón a esa búsqueda, y eso implica muchas cosas. Yo creo que compartí cuando mi testimonio, cómo conocí al Señor proveniendo de un contexto totalmente ateo, nunca había tenido una Biblia, nunca había oído hablar de cristianismo, de hecho me burlaba de los cristianos, pasaba por frente a las iglesias allá generalmente dan puerta a la calle, y para mí no tenía sentido el cristianismo. Yo vengo al Señor en el año 95, recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, tomo la decisión de servirle, y por la realidad que imperaba en Cuba, en el ámbito también espiritual en aquel tiempo, estaba abriéndose mucho el cubano al evangelio, y eso estaba dando como resultado que aparecieran iglesias de la noche a la mañana, y el liderazgo era insuficiente para atender a tanta gente que estaba viniendo al Señor. Entonces en esa realidad ocurre en nuestros propios barrios donde yo vivía en ese tiempo, y me convierto en octubre, y 2 meses después, en diciembre, me ponen a pastorear la iglesia en la que me convertí. Pues estoy contando esto, porque imagínense un pastor que tenía solo 2 meses de convertido, que nunca había sabido nada de la Biblia, que de hecho cuando me hicieron pastor todavía no tenía Biblia, ni contarle las cosas que prediqué entre errores y horrores. Fueron unas cuantas cosas. Yo podría pasar el resto de este día contándole cosas que alguno va a terminar saliendo así como dice Apocalipsis, se verán en horrores. Pero como la idea es animarle, no horrorizarle, yo no le voy a contar todas esas cuestiones. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? No, de verdad, hermano, yo no sabía de nada. Yo no conocía prácticamente nada. O sea, tenía 2 meses. Una persona que era ateo, que era materialista, viene al Señor y 2 meses lo ponen a pastorear una congregación que gracias que el Señor es el Señor de la iglesia, pues si dependiera de uno, yo hubiera matado a las ovejas. Yo tenía que predicar de David, de Abraham, de Moisés, tomar todos estos ejemplos, y yo decía, yo no conozco a ninguno. Ninguno vivió en mi cuadra, en mi barrio, yo no sé ni quiénes son, yo no tenía ni idea de ellos. Así que lo trascendental para nosotros fue que toda esa realidad traía como consecuencia que cada cosa que hacíamos teníamos que buscar al Señor, profundamente orar. Dios guíanos, porque yo le decía, yo tenía mucho tiempo orando al Señor, cada vez que tenía que llegar al culto, yo le decía, Dios, o me ayudas o me muero ahí o infarto ahí delante, yo no sé qué voy a hacer. Y lo poderoso fue que Dios nos sostuvo, solo porque lo único que sabíamos hacer era buscarle. Cuando hay alguien que busca al Señor, Dios tiene el elemento necesario para comenzar a usar a una vida. Cuando hay alguien dispuesto a buscar a Dios, cuando hay alguien dispuesto a tomarse el tiempo suficiente para estar en su presencia. Nosotros vimos eso, lo vimos vividamente por mucho tiempo. Año 2010, Dios me llama, mi familia, junto con el resto de la directiva nacional, a dirigir la iglesia aliancista cubana, que ya vengo dirigiendo desde el año 2010. Ya en aquel tiempo sabía un poco más, conocía uno de estrategia. Uno ha ido pasando por seminarios, por capacitaciones. Yo espero que no esté diciendo herejías, como decía al principio, pero si acaso algo cuando me baje alguno me dirá, no vaya a ser que prendan fuego ahí conmigo, hereje. Pero uno sabía de ciertas cosas, pero había una realidad tan difícil, o sea, entrar a la pastoral en esa circunstancia, en esa realidad, implicaba que hay muchas cosas que se hicieron mal. 2010, la pastoral cubana, 19 iglesias. Las iglesias en Cuba se desarrollan en los hogares. O sea, no tenemos, por no tener legalidad, no tenemos permiso para construir templos, aún no tenemos permiso ni para reunirnos, pero gracias a Dios estamos en una época de mucha flexibilidad, hay buen diálogo a nivel de gobierno, y eso implica que estamos teniendo la posibilidad de coexistir, digamos, dentro de nuestra nación, aunque no tenemos legalidad, pero no podemos construir templos, así que la iglesia se va desarrollando en casas. Las casas se abren, cristianos que reciben al Señor abren su casa, donde hay la mejor condición, ahí empieza a desarrollarse la iglesia, y en la medida que crece se van quitando paredes,
y la iglesia va creciendo en más lugares. De hecho, está la anécdota de un pastor nuestro que en una ocasión va al seminario en Cuba por la realidad de que la gente entra al ministerio temprano, se hace compartido, o sea, mientras la gente está en el ministerio, también va capacitándose con profesores que van cada 2, 3 meses y toda una semana por intensivo. Tuvimos nosotros la oportunidad de tener al pastor Francisco, quien estuvo en una ocasión enseñando precisamente una semana dentro de nuestro seminario. Así que ese pastor se va una semana de seminario y cuando regresa se topa con la sorpresa que los líderes le habían tumbado la pared del baño que daba al área de culto para agrandar a la zona de... Él estaba feliz porque la iglesia está creciendo, por eso había que tumbar el lado de eso, pero ahora era una familia pastoral que ni baño tenía. Entonces, y ahí todavía hoy por hoy, usted puede ir a esa iglesia y ahí le puedo enseñar todos los registros del agua, todo lo que era del baño que está ahí en el piso todavía. Y ahí está los hermanos alabando al Señor en medio de esa iglesia. Así se desarrolla la vida de la iglesia. Repito, año 2010, estábamos pensando cómo hacer para impulsar esas 19 iglesias en el estado que estaba, para que creciera la obra, para que avanzara, para que las cosas realmente fueran de manera efectiva. Y aunque habíamos pensado en muchas cosas, perdón, parecía que nada nos llenaba el corazón en sentir que Dios nos estaba guiando a hacerlo. Así que, al no encontrar una solución, decidimos buscar al Señor. Y les confieso que eso de buscar al Señor no fue una estrategia, pues busquemos al Señor y Él nos guiará. Más bien todo lo que vino después, la misericordia de Dios, porque era para nosotros como no encontramos solución, Señor, y vamos a ti para que nos guíe. Así que empezamos a buscar al Señor y a motivar a los líderes de la denominación, de la obra a lo largo de toda la isla, a buscar al Señor para que Dios nos guiara. Y empezamos a ver algo muy poderoso. Dios estaba motivando cada vez más a la oración, se escuchaban los testimonios y decidimos empezar a tener campamentos o retiros de oración para llevar a nuestros pastores, misioneros y buscar junto al Señor. Y lo que comenzó como un intento de buscar al Señor para que nos guiara, comenzó a ser de interés para pastores y directivos de otras denominaciones. Y lo que comenzó así, en el intento de buscar a Dios, una denominación de 19 iglesias pequeñas, dañadas, se convirtió en un movimiento de unidad por oración que hoy involucra a pastores y directivos evangélicos en Cuba de ya más de 53 denominaciones. Dios lo ha ido haciendo, no era nuestra estrategia. Dios sigue siendo fiel a su palabra y Él responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No hubo una estrategia, hubo un corazón dispuesto a buscar a Dios. Y de esa denominación ha salido todo este mover de unidad que hoy se está viendo a lo largo de toda la isla cubana y está uniendo a pastores, repito, y directivos de todas las denominaciones. No solo eso, sino que de 19 iglesias que éramos, actualmente Dios nos guió en una proyección de trabajo, de metas, de estrategia, que fuimos entendiendo en la medida que Dios motivaba y que Dios guiaba. Y hoy ya no somos 19, somos 46 iglesias. Después de estos 4 años, todos los años vemos iglesias nuevas naciendo. De hecho, en diciembre están para aprobarse de esas 81 congregación. Aparte que tenemos, hay 8 de ellas que están para aprobarse como iglesia ya, porque cumplen todos los requisitos. O sea, Dios nos ha ido trayendo en crecimiento por medio de todas las cosas. No solo eso, sino que la juventud cubana, cristiana, está queriendo servir al Señor y hemos iniciado algo que llamamos CEN, Centro de Entrenamientos Misionales, porque quieren salir a plantar nuevas congregaciones. O sea, Dios está moviéndose como resultado de que nos dispusimos a buscar al Señor. Si alguien acá se ha tomado el tiempo de mirar la historia de la iglesia, todo avivamiento, todo despertar de la iglesia fue precedido por gente que se dispuso a buscar al Señor. Alguien dijo que lo que Dios hace siempre ha sido y será la respuesta a la oración. Así que si nosotros nos tomamos el tiempo para buscar a Dios, Dios no solo te va a usar, sino que probablemente haga cosas mucho más grandes de las que tú esperas y de las que estás pidiendo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso en esta mañana? Así que nosotros hemos sido muy bendecidos al ver lo que Dios está haciendo porque nos tomamos el tiempo para buscar al Señor. Si queremos servir al Señor eficaz y efectivamente, hay que estar con Él. Porque solo así Él nos enseñará el diseño. Nunca pasó por nuestra mente que Dios tenía como plan generar un mover de oración que está despertando a la iglesia cubana de una manera sorprendente. Nunca nos pasó.
por la mente. Así que fue el resultado de eso, de buscar al Señor y entender que su diseño seguía ahí y Él nos iba a usar si nosotros nos poníamos en sus manos. Así que eso fue lo que fuimos como resultado de eso. El pasaje sigue diciendo algo interesante. A lo mejor tú eres nuevo, a lo mejor estás ahí y estás pensando, bueno, sí, eso es para los que quieren servir, pero el diseño no solo tiene que ver con aquellos que entran dentro del liderazgo. La intención es perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. O sea, el llamado de movilizarse es para todo el cuerpo de Cristo, porque somos su cuerpo, y a menos que el cuerpo funcione en toda su totalidad, no será un cuerpo que tenga sanidad y vitalidad. ¿Dice amén a eso? ¿Hay alguien acá que le gustaría que su hígado dejara de funcionar? A nadie, ¿verdad? ¿Qué tal una obstrucción intestinal, un paro digestivo? No. Eso no se dice desde acá arriba. Somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo todos sus miembros tienen que tomar una función si queremos que el cuerpo ande saludablemente. Tristemente, al hablar de cuerpo, hay muchas iglesias por ahí que como cuerpo están en coma. Y no es acá en coma, en esta zona, hospitalizado en coma. Porque funciona muy poco. Salvo un pequeño grupo hace todo en la iglesia. Y la intención de Dios, según el diseño para la iglesia, es movilizar, es perfeccionar, es equipar, es preparar a la iglesia para que la iglesia encuentre su lugar y sirva en la obra del ministerio. Si queremos ver una iglesia que avance, una iglesia que crezca, tenemos que hacerlo. Una de las grandes tareas del enemigo es ocuparnos de tal manera que nunca pensemos seriamente en esto. Y que veamos la iglesia como, bueno, se cumple con de vez en cuando leer la Biblia y orar y dar mis ofrendas y asistir a los servicios y tener una silla allí dentro de la iglesia. No es el diseño de Dios que nuestra vida cristiana sea esa. Porque, repito, no será posible que tengamos esa vida cristiana y aspiremos a ver materializadas las promesas de Dios en nuestra vida. Y ese es el porqué muchas veces las promesas que tanto anhelamos y que tanto pedimos se vuelven tan lejanas porque no estamos viviendo en el diseño correcto. Y promesas como la vida plena y abundante no parece que existe. Y Dios sigue siendo fiel y sigue siendo amén en cuanto a sus promesas. ¿Alguien cree eso esta mañana? Por eso tenemos que entender que en movilizarnos y servir está el ser efectivos y encontrar el propósito para la vida y encontrar el camino correcto. Ahora, como decía, la estrategia de Satanás más importante es mantenernos tan ocupados que no pensemos en eso. Unos con la vida, con tantas cosas, como decía ahorita, que el tiempo no alcanza y hay tantas cosas que hacer. Otros, bueno, yo no tengo la capacidad, yo no tengo, yo todavía no estudio, Cualquiera que sea el caso, Dios nos está llamando más allá de cualquier limitación. Repito, el servir a Dios no se trata de nuestra capacidad. Dios nos llama a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestras limitaciones, porque Él lo dijo claramente cuando habló allí al apóstol Pablo: bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. En Cristo tú y yo podemos declarar que somos más que vencedores en cualquier circunstancia si estamos dispuestos a servirle al Señor. Amén. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que decían: Señor, yo no puedo, yo no creo esto, yo no tengo esto, a mí me falta esto, yo no tengo esta capacidad. Y Dios una y otras veces diciéndole: debes hacerlo. Jeremías, Moisés, qué sé yo, tantos ejemplos. Y vemos uno muy interesante en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, el ciego de nacimiento, cómo este hombre se dispone a seguir representando a Jesús aunque no sabía nada. Incluso dijo: si es pecador, no lo sé. Sabía menos que cualquiera de nosotros de Jesús y estaba dispuesto a respaldar su fe y respaldar su confianza y hablar de Él en cualquier situación. El punto detrás de todo esto es este. Quizás no tienes que levantarte a pastorear tan rápido como yo. El Señor te guiará. Lo que yo estoy compartiendo de 2 meses ser pastor fue propio de la realidad cubana, porque el Señor sigue siendo el que dirige su iglesia y como soberano sabe cómo lo hace en cada lugar. Lo que yo te estoy diciendo es que tiene que haber una disposición del corazón de servir. Es algo que Dios nos ha llamado a hacer a todo su pueblo, a toda su iglesia, a todo su reino.
Tiene que haber una disposición a servir, a involucrarte, a prepararte con tu pastor, con tus pastores, con tus líderes. Decir, yo quiero capacitarme, yo quiero perfeccionarme, yo quiero hacer la obra del ministerio, porque esa es la ruta correcta para vivir una vida que agrada al Señor y que recibe del Señor la promesa de su palabra. ¿Y cuál es el resultado? Lo vemos en la Escritura. Vemos que como resultado del verso 14 al 16, es una iglesia que crece, pero que crece en Cristo. Y es muy interesante lo que nos está diciendo esos versículos de ahí en adelante, después de hablar de no ser niño fluctuante. Aunque la intención es movilizar a la iglesia, perfeccionar a la iglesia para que la iglesia avance, versículo 14 al 16 uno ve que la idea del crecimiento tiene que ver más con una relación, o sea, con una persona, porque habla de Cristo. Si usted mira el verso 13, por ejemplo, usted encontrará palabras como conocimiento del Hijo de Dios, y habla de crecimiento hacia Él, estatura de la plenitud de Cristo. Si usted mira el verso 14 o verso 15, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, todo lo que tiene que ver con el avance, el crecimiento, se trata de una persona. ¿Por qué? Porque la clave es la relación, amado hermano. La clave es eso, el estar pegado, cuidar la relación con Él. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres que cuidan la relación con Dios son hombres y mujeres que Dios usa. ¿Usted recuerda la enseñanza de Jesús sobre la oración? Entra a tu aposento ahí cerrado, tu Padre que te ve en el secreto te va a respaldar, te va a recompensar en público. Si nosotros somos gente que busca a Dios, Dios lo va a hacer. Fíjese el verso 16 cómo termina. ¿De quién? O sea, al hablar de Cristo, de Él. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, de Él, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Porque es Cristo el que hace crecer a su iglesia, si su iglesia hace lo que Él espera que hagamos. Recuerda Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia. Acá hay gente que Dios ha traído esta mañana y que yo sé que Él está interesado en añadirle, que conozcan este regalo, que vean que en Cristo hay esperanza. Yo sé que Dios quiere tocar mucho más allá. He escuchado los planes de la iglesia, de construir el edificio, de poder hacer acá algo más para ampliar, porque ya no cabe. Y eso es bueno, me alegró escuchar eso. Pero yo sé que Dios puede hacer mucho más todavía. ¿Recuerda la expresión de los primeros cristianos que parecían poco? Estos que trastornan el mundo entero. De repente hay gente que está dispuesta a meterse con Dios lo suficiente como para que Dios los convierta en los que trastornan a San Felipe, Escoma, Perú y mucho más allá. ¿Habrá gente aquí así? Quiero orar por un momento para que realmente el Señor nos guíe en cuanto a nuestra propia relación con Él para servirle en este tiempo. Amén. Incline su rostro, por favor, por un momento y oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Oro que todo lo expuesto acá sea digerido en el espíritu de mis hermanos, de tal manera que puedan, Señor, entendiendo lo que tú dices por tu palabra, animarse, Señor, a dar un paso más, a querer servirte. Oro porque sean animados los que están tomando, Señor, una decisión en el servicio, los que están en esa línea, Señor, sirviendo, trabajando, ministrando, apoyando, Señor, impulsando y empujando tu reino en esta iglesia. Oro que sean animados, que recordemos, Señor, que ese es tu diseño, que ese es tu plan, y que nos guíes para cada día hacerlo de la manera que tú esperas que lo hagamos. Y oro para que el resto de la iglesia, Señor, como un solo cuerpo, se decida, Señor, a servirte a aquellos que todavía vacilan, a aquellos que todavía dudan, a aquellos que todavía en la batalla no encuentran la victoria. Oh Dios, manifiéstate en esta mañana sobre ellos y tráeles a esa luz de victoria que les permite entender: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ellos pueden levantarse y hacer, Señor, tu obra en este tiempo, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a tu iglesia, Señor. En la gratitud de mi corazón de la oportunidad de estar acá, Señor, del apoyo que brindan, Señor, yo ruego tu bendición para con cada uno de mis hermanos en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Yo
Yo quisiera que podamos seguir con esa misma actitud de oración un momentito más, unos breves segundos. Por favor, si me acompañan en una oración más. Yo le doy gracias al Señor porque yo no había conversado con el pastor Joel el tema de hoy, y es un tema que nos da pie a lo que hemos planeado para el próximo mes, respecto de lo que será el tema de la vida de la iglesia. Así que Dios ha guiado eso y quiero que podamos orar delante del Señor. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú siempre estás buscando a las personas para que vengan a ti. Por eso en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo ministre cada uno de los corazones en este tiempo. Mientras estamos así orando con el rostro inclinado delante del Señor, tal vez en esta mañana hay personas que nos están visitando por primera o por segunda vez, que han escuchado este mensaje y que tal vez no entienden bien lo que significa ser parte de la iglesia. No es ser parte de una organización, no es ser parte de una institución donde hay que llenar una solicitud, no. Tú hoy puedes ser parte de la iglesia de Cristo si abres tu corazón al Señor. Si tú quieres venir a Jesús, si quieres entregarle tu vida y ser parte de la iglesia del Señor de manera general, lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero que tú entres en mí, me cambies, me ayudes, me hagas una nueva persona. Y si ese es su deseo, yo quiero orar por usted en esta hora. ¿Quiere usted venir al Señor Jesús, entregarle su vida a Cristo? Si ese es el deseo de su corazón, permítame orar por usted en esta tarde. Y le voy a pedir que lo manifieste levantando su mano allí donde está. Yo le voy a ver desde acá y voy a hacer una oración por usted y por su familia. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús el día de hoy? Ponga su mano en alto, yo lo voy a ver y voy a orar por usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiere hacerlo? ¿Alguien más que quiere venir al Señor hoy? Dios le bendiga. Y atrás también a usted, caballero. Señora, Dios le bendiga. ¿Alguien más que le dice: Señor, me entrego a ti, quiero que tú empieces a hacer algo nuevo en mi vida, que empieces a transformar mi corazón? Si ese es el deseo suyo, ponga su mano en alto, yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiere hacerlo? Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted también. Gracias al Señor. Ustedes que han levantado su mano, permítanme orar por ustedes. Voy a pedirles que se pongan de pie allí en su sitio donde están. Ustedes que levantaron su mano, pónganse de pie, por favor, sin ningún temor. Solamente voy a orar por ustedes. Voy a pedir que Dios les acompañe, les sostenga. Póngase de pie, señorita, señora, póngase de pie. Vamos a orar. Luego, después que yo oro, unos consejeros se van a acercar de ustedes para entregarles una literatura, una porción bíblica para que puedan llevar a casa. Lo que voy a hacer es sencillamente orar por la vida de ustedes y luego esos consejeros se van a acercar para contactarlos y obsequiarles esos folletos. Permítanme orar por ustedes. Señor, gracias. Gracias por tu obra de salvación. Gracias por estas personas que se ponen de pie hoy manifestando que te necesitan, que quieren ser parte de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo. Señor, ayúdales a entender que deben venir a ti, Señor, con humildad, y como ellos lo hacen, entregando su corazón, abriendo su vida, para que Cristo entre en sus vidas y empiece una obra preciosa de transformación en cada uno de ellos. Señor, yo los encomiendo a tu cuidado, los encomiendo a tu mano, y te ruego, Señor, que seas tú obrando en ellos, en sus familias. Bendíceles ricamente para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, tomen asiento. Vamos a continuar con la parte final entonces de nuestro culto en esta tarde. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana, ha sido clara y oportuno para nuestras vidas. En esa misma actitud de adoración al Señor voy a invitar a nuestros hermanos anfitriones que pasen adelante y vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos que al Señor le pertenece. Voy a pedir a mis hermanos, si usted necesita algún sobre, levanten la mano allí,
mis hermanos me estarán haciendo entrega de un sobre. Por allí también las manos están levantadas, por favor alcancen un sobre para que ellos también pueden traer sus ofrendas y sus diezmos al Señor. Gracias por esta bendición de ofrendar y diezmar. Usted ya está preparado, venga hermano querido, pase usted, salga de su asiento y entrega lo que al Señor le pertenece mientras escuchamos la música acompañado de la palabra del Señor. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeros a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que ésta esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No se olvide, hermanos, nuestras ofrendas misioneras, el compromiso que tenemos con nuestros misioneros en el Perú y fuera del Perú para seguir siendo de soporte, de ayuda para aquellos hombres y mujeres que están dedicados a la obra misionera en todo nuestro país y fuera de nuestro país también. Voy a pedir que inclinen sus rostros allí donde están. Vamos a dar gracias al Señor por las ofrendas recibidas en esta tarde. Alabado sea tu nombre, Señor, en este día. Al haber, Señor, escuchado tu palabra, realmente nos motiva, Señor, seguir adelante y confiando plenamente en ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos recibidos en esta mañana. Sea para seguir extendiendo tu obra, Señor, tu reino en esta tierra, en este lugar. Bendice a mis hermanos, Señor, que no falte el pan cada día en sus mesas. Gracias, Señor, por el trabajo que le das. Y gracias, Señor, por la salud que tiene. Muchas gracias por bendecirnos. Tú siempre eres fiel, Señor. Bendice estas ofrendas y sigas usando, Señor, conforme a tu propósito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanas. Muchas gracias. El conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos un momento. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es luz en medio de un mundo de tanta oscuridad y rogamos que tu palabra ilumine nuestro entendimiento para seguir siendo guiados por ella en medio de la vida que vivimos. En Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Los cubanos hablamos rápido, gesticulamos bastante, así que yo trato de cuidar eso un poco, pero de repente se me puede ir que hable bastante rápido. Espero que uno disfruta. No podría estar yo con esta ropa en un culto allá, a no ser que quiera derretirme, porque sería imposible. Y así que estamos disfrutando esto y se disfruta también la comida. Muy bueno disfrutar de la comida. Yo decía que cuando yo vuelvo a Cuba y empiezo a hablar de ceviche, anticucho y esas palabras, me pregunto si estoy hablando en lengua. No se entiende el asunto ese allá. Pero yo sí he disfrutado muchísimo. Y yo decía, hay solo una pequeña diferencia entre la comida cubana y la comida peruana. Acá en Perú uno come hasta que el cuerpo dice ya, ¿verdad? En Cuba tú comes y el cuerpo te dice ya.
Efesios capítulo 4, versículo 11, leemos ahí la palabra del Señor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nosotros como iglesia de San Felipe apoyamos la obra en Cuba, si usted no lo sabía. Usted puede mirar ahí el mapa que tenemos afuera, ahí se va a dar cuenta que Cuba está dentro de nuestras obras misioneras que apoyamos, con nuestras oraciones y con la ofrenda misionera que ustedes entregan. La ofrenda misionera que van a entregar hoy, parte de eso se destina para apoyar la Iglesia Alianza en Cuba, junto con la Iglesia del INSE, que es la iglesia, digamos, que está supervisando, ayudando, aconsejando allá a nuestros hermanos en Cuba, porque hay mucha necesidad. Y en esta mañana está con nosotros el presidente de la Iglesia Alianza de Cuba, el pastor Joel Magdaleno. Él nos acompañó hace un par de años cuando tuvimos la noche cubana, ¿se acordarán ustedes? ¿Cuántos no estuvieron en la noche cubana? A ver, levanten la mano. Un buen grupo. Quiere decir que muchos de ustedes han llegado a la iglesia después de ese tiempo, y quizá otros se quedaron en casa viendo televisión. Pero el pastor Joel estuvo también hace poco, el año pasado, con nosotros predicando, y hoy lo tenemos. ¿Oran por Cuba? A ver, mejor lo pregunto de otra manera. ¿Cuántos van a orar por Cuba? Eso anima más, ahora sí. De verdad, muchas gracias, hermanos. Saludos de la Iglesia Aliancista, saludos de mi familia, mi esposa, mis hijos, que están orando cada día. Ellos saben que yo iba a estar hoy acá en estos 3 servicios, y créanme que van a estar orando. Han estado orando por este tiempo. Entonces yo quiero compartir algo, también un poco de la realidad de cómo se desarrolla, y para ello tomar como base el libro de Efesios, capítulo 4. Quiero invitarles a ir ahí. Cuando uno viene acá no solo es renovado en el sentido de salir de las presiones y de los desafíos propios de la realidad cubana para llevar el ministerio, sino que se disfrutan de algunas otras cosas, como del clima. Algunos dicen que el clima no es bueno, pero para nosotros sí es muy refrescante estar estos días acá, porque allá estamos en pleno verano. Estos meses son los meses de Sadrach, Mesach y Abednego en Cuba. Está el horno allá. Nuevamente para que nos comparta la palabra del Señor. Así que vamos a recibir cariñosamente a nuestro querido pastor Joel Magdaleno. Bendiciones, hermano. Es un gozo y un privilegio tener la oportunidad de estar acá. Escuchaba de recordar de la noche cubana. Y pastor, si hay tanta gente que no participó en la noche cubana, hay que hacer otra noche cubana. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar acá y personalmente también poder agradecer el apoyo que esta iglesia brinda a la obra allá en Cuba. La realidad económica en Cuba es bien difícil y eso trae como consecuencia que aunque las iglesias crezcan, siempre resulta deficiente el que una iglesia pueda sostener totalmente en su necesidad a las familias pastorales. De ahí que agradecemos el apoyo que en este sentido se brinda de las iglesias, de algunas iglesias de acá de la Alianza Peruana, incluyendo a esta iglesia. Y también por la oración. Yo no sé cuántos de los que están aquí